Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es María Fernanda Valencia Restrepo, estudiante de Psicología del grupo 111. A continuación voy a estar con mis compañeros Cindy Tatiana Murillo Ledesma, Lady Juliana Pérez, Rafael Ricardo Ramos. A continuación voy a dar respuesta a la pregunta. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política? La política en el sentido práctico del término, aquella que se hace de los discursos oficiales, las leyes, reglamentos y protocolos, es una de las formas discursivas más interesantes en tanto supone una construcción de acuerdos. Son discursos regulados, controlados y seleccionados con formas específicas de distribución y circulación que parecen ser la culminación de un proceso político-argumental, pero que a la vez dan cuenta de otro proceso. La influencia en las praxis diarias, en las vidas cotidianas de los sujetos. Estos son procesos que aparentemente dan continuidad, pero es evidente que no funcionan así. Las expectativas se transforman, la influencia en la vida práctica de los discursos políticos a veces no es tal. Buenas noches, mi nombre es Juliana Pérez y complemento la respuesta de la compañera. El análisis crítico del discurso aplicado a discursos políticos no se aleja demasiado del análisis argumental, en tanto asume las lógicas de organización argumental que una democracia deliberativa integra. Pero a diferencia del análisis argumental, el análisis crítico del discurso hace necesario una aproximación ideológica no solo al análisis político, sino a la política en general. La política adversaria puede ser reemplazada construyendo un diálogo político, como un proceso racional de formación de consenso. En un proceso que se permite divisiones y conflictos que deben ser contenidos dentro de una comunidad, no solo como problemas a resolver. O político es un género, un discurso y un estilo. Es un género en tanto se expresa de maneras específicas como por ejemplo a través de una entrevista o un debate. Es también un discurso que se caracteriza por usar elementos retóricos propios del género para traducir un discurso político a una forma más popular. Desde esa perspectiva, el análisis crítico del discurso aplicado al discurso político es una herramienta sumamente poderosa y versátil. Primero, poderosa porque es una forma de generar crítica, reflexión y diálogo fundamentales para reforzar la esfera pública y el ejercicio democrático. Es una herramienta versátil en tanto es posible aplicar sus principios analíticos desde diversas perspectivas. Entre estos encontramos que con el análisis crítico del discurso se puede aplicar para análisis del discurso político desde una perspectiva lingüística y discursiva. El análisis crítico del discurso va más allá de lo lingüístico y se enfoca en la relación entre el discurso y las estructuras sociales, políticas y económicas que lo sustentan. Este mismo análisis crítico del discurso busca identificar y desafiar las formas de opresión, dominación que pueden estar presentes en el discurso político. También con este podemos comparar diferentes discursos políticos para identificar similitudes y diferencias en términos de estrategias, temas, ideologías, entre otros aspectos. Su objetivo es comprender cómo se construyen y negocian las identidades políticas y cómo se establecen las diferencias entre ellas. En resumen, el análisis crítico del discurso puede ser una herramienta poderosa y versátil para analizar el discurso político desde las diferentes perspectivas y contribuir al fortalecimiento de la esfera pública y el ejercicio democrático. Como los datos móviles están desactivados, primero tendrás que conectarte a la red Wi-Fi. Nuestra experiencia, buscando la historia secreta de las leyes u otros discursos políticos, la entrevista a actores claves se ha transformado en una herramienta muy interesante. En este sentido,
Las entrevistas con sujetos claves en la creación de las normas puede dar una visión de lo que no fue, de lo que no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Que es muy importante en el análisis. Estos reversos discursivos son muy importantes para conocer los devenires de la ley o política a implementar, porque ahí es posible entender que hay una voluntad política que no siempre se plasma en los proyectos o textos escritos, que es a veces contradictorio, que muestra a veces cómo las normas llegan ya derrotadas a la discusión parlamentaria normalmente.